Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Para los que son nuevos, bienvenidos. Espero que se sientan como en casa y decidan quedarse un rato. Y para los que ya me conocen, gracias por volver. Significa el mundo para mí. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama, romance y sobre todo, adicción, las series turcas cortas. Sí, esas joyitas que te atrapan desde el primer minuto y no te sueltan hasta que llegas al 10º, y muchas veces, te dejan con ganas de más. Vamos a explorar 10 series turcas subtituladas que, les prometo, les robarán el corazón. Prepárense para maratones de fin de semana, noches en vela y tal vez, una que otra lágrima. Pero de las buenas. Antes de empezar, como siempre, les quiero pedir un favorcito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, o simplemente si les gusta mi voz, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así ser los primeros en descubrir qué nuevas adicciones turcas tengo para ustedes. Vamos a construir juntos esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Ahora sí, vamos al grano. Preparé una lista variada, con diferentes géneros y temáticas, para que haya algo para todos los gustos. Todas las series que les voy a mencionar tienen algo en común, son cortas, adictivas y están subtituladas, así que no hay excusa para no darle una oportunidad. Empecemos. La primera serie que les quiero recomendar es Fi. Esta serie es un thriller psicológico con toques de romance y drama que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio. La trama gira en torno a Can Mañay, un psicólogo famoso, carismático y manipulador, que se obsesiona con Duru, una joven bailarina con un talento excepcional y una vida llena de aspiraciones. La serie explora las profundidades de la psique humana, la obsesión, el poder y las consecuencias de las acciones impulsivas. La serie es visualmente impresionante, con una fotografía cuidada y una banda sonora que te envuelve por completo, sumergiéndote en el turbio mundo de sus personajes. Los personajes son complejos y llenos de matices, cada uno con sus propios secretos y motivaciones ocultas, y las actuaciones son simplemente espectaculares, con Serini y Sarkaya interpretando a una Duru frágil pero decidida, y Mehmet Günsur encarnando la perfección inquietante de Can Mañay. Tiene 2 temporadas, pero cada una tiene alrededor de 12 capítulos, así que sigue siendo una opción bastante corta y fácil de maratonear. Prepárense para un viaje emocional intenso, lleno de giros inesperados y momentos que te dejarán sin aliento. Fi no es solo una serie, es una experiencia que te hará cuestionar la naturaleza humana y la delgada línea que separa la obsesión del amor. En segundo lugar, tenemos Immortals. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta es para ustedes. Olvídense de los vampiros románticos y melancólicos. Aquí, la oscuridad reina. La serie sigue a Mia, una joven que se convierte en vampira contra su voluntad y busca venganza contra Dmitri, el vampiro antiguo y despiadado que la transformó. La serie tiene una estética oscura y gótica que recuerda a películas como Underworld, con escenarios urbanos decadentes y una paleta de colores dominada por tonos fríos y sombríos. Las escenas de acción están bien coreografiadas, con efectos especiales decentes que dan vida a las batallas entre vampiros y cazadores. Pero más allá de la acción y el gore, la trama explora temas como la inmortalidad, la venganza, la soledad y la búsqueda de la identidad en un mundo donde la vida y la muerte pierden su significado. El personaje de Mia, interpretado por Elçin Sangu, es una heroína compleja y atormentada, que lucha por controlar su nueva naturaleza y encontrar su lugar en un mundo que la rechaza. Si bien no es la típica historia de vampiros romántica, tiene un toque de romance oscuro y prohibido que la hace aún más interesante, con relaciones tensas y peligrosas entre los personajes. Immortals es una serie adictiva que te sumerge en un mundo de sombras y secretos, donde la sed de sangre y la sed de venganza se entrelazan en una trama fascinante. Ahora, si prefieren algo un poco más ligero y romántico, les recomiendo Ethos. Pero no se dejen engañar por la palabra ligero, porque esta serie es mucho más que una simple comedia romántica. Ethos es un drama social profundo y conmovedor que explora las diferencias culturales y religiosas en la vibrante ciudad de Estambul. La historia sigue a un grupo de personas de diferentes orígenes, una mujer de la limpieza religiosa, una psicóloga secular, una actriz de telenovelas, un imán y un hombre de negocios adinerado, entre otros.
Sus vidas se cruzan y se conectan de maneras inesperadas, revelando las tensiones y los prejuicios que existen en la sociedad turca moderna. Es una serie muy humana y conmovedora que te hace reflexionar sobre la tolerancia, la empatía y la importancia de la comunicación para superar las barreras culturales y religiosas. La serie no juzga a ninguno de sus personajes, sino que los presenta con sus complejidades y contradicciones, permitiendo al espectador formar su propia opinión. Además, tiene una fotografía preciosa que captura la belleza y la diversidad de Estambul, y una banda sonora que te transporta a las calles de la ciudad, con melodías tradicionales y contemporáneas que reflejan la riqueza cultural de Turquía. Si buscan algo con sustancia y que te deje pensando, Ethos es una excelente opción, una serie que te abrirá los ojos a una realidad diferente y te hará cuestionar tus propias creencias y prejuicios. Cambiando un poco de género, les traigo Aleph. Esta serie es un thriller policial que combina elementos de la mitología y la historia turca, creando una atmósfera única y envolvente. La trama sigue a dos detectives muy diferentes, Kemal, un policía escéptico y moderno, y Setar, un experto en historia y misticismo otomano. Juntos deben investigar una serie de asesinatos rituales en Estambul, que parecen estar conectados con antiguos textos cabalísticos y secretos ancestrales. La serie es intrigante, misteriosa y te mantiene adivinando hasta el final, con giros inesperados y pistas falsas que te mantienen al borde del asiento. Además, tiene una ambientación muy cuidada, con escenarios históricos y religiosos que dan vida a la atmósfera oscura y misteriosa de la serie. La química entre los dos protagonistas es excelente, con Kemal aportando el pragmatismo y la lógica, y Setar aportando el conocimiento y la intuición. Si les gustan las series de detectives con un toque diferente, que mezclan lo real con lo sobrenatural, Aleph les va a encantar, una serie que te sumergirá en un mundo de secretos ancestrales y misterios sin resolver. Otra serie romántica que no se pueden perder es The Protector. Esta es una serie de fantasía y acción que sigue a Hakan, un joven humilde que trabaja como vendedor ambulante en Estambul. Su vida cambia drásticamente cuando descubre que es el último miembro de una antigua orden de protectores, encargados de proteger la ciudad de las fuerzas oscuras. La serie tiene efectos especiales decentes que dan vida a los poderes de Hakan y a las amenazas que enfrenta, escenas de acción bien coreografiadas y una trama que te mantiene enganchado, con giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Además, tiene un toque de romance y humor que la hace aún más entretenida, con relaciones complejas entre Hakan y los otros personajes. La serie también explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de proteger el patrimonio cultural. Si les gustan las series de superhéroes con un toque turco, que mezclan la fantasía con la historia y la cultura local, The Protector es una excelente opción, una serie que te transportará a un mundo de magia y aventuras en el corazón de Estambul. Si buscan algo más histórico, les recomiendo Rise of Empires, Atemen. Esta es una docuserie dramática que narra el ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla, un evento que cambió el curso de la historia mundial. La serie combina recreaciones dramáticas con entrevistas a expertos historiadores, lo que la hace muy informativa y entretenida. Las recreaciones son visualmente impresionantes, con vestuario y escenarios detallados que dan vida al siglo XV. Las entrevistas a los expertos aportan contexto histórico y análisis profundo, permitiendo al espectador comprender la complejidad de los eventos y las motivaciones de los personajes. Además, tiene una producción impecable y una banda sonora épica que te transporta a la época. Si les gusta la historia y quieren aprender más sobre el Imperio Otomano y la figura de Mehmed II, el Conquistador, esta serie es imprescindible, una lección de historia fascinante y entretenida. Para los amantes del drama familiar, les recomiendo Sasiyet. Esta serie sigue a Aga Beyolu, un jubilado con Alzheimer que decide convertirse en justiciero y castigar a los criminales que han escapado de la justicia, aprovechando su enfermedad para cometer sus actos sin ser descubierto. La serie es un drama oscuro y conmovedor que explora temas como la memoria, la justicia, la moralidad y la fragilidad de la condición humana. La actuación de Haluk Bilginer, que interpreta a Aga, es simplemente magistral y le valió un premio Emmy Internacional, un reconocimiento merecido a su interpretación conmovedora y compleja. La serie te hace cuestionar los límites de la justicia y la venganza, y te obliga a reflexionar sobre el valor de la memoria y la identidad. Si buscan una serie con una historia potente y actuaciones impecables, Sasiyet es una excelente opción, una experiencia emocionalmente intensa que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Volviendo a las series más ligeras, les recomiendo Love 101.
Esta serie es un drama adolescente que sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su escuela, uniendo fuerzas para sabotear los planes de los directivos y mantener a su querida profesora en el puesto. La serie es divertida, entrañable y te hace recordar tus años de adolescencia, con sus dramas, sus amores y sus amistades incondicionales. Además, tiene una banda sonora pegadiza y unos personajes carismáticos con los que te identificarás fácilmente. La serie también aborda temas importantes como la amistad, el amor, la aceptación y la búsqueda de la identidad. Si buscan una serie para desconectar y pasar un buen rato, Love 101 es una excelente opción, una dosis de nostalgia y optimismo que te hará sonreír. Otra serie que combina romance y drama es The Club. Esta serie ambientada en Estambul en la década de 1950 sigue a Matilda, una ex convicta judía que trabaja en un club nocturno y busca reconectarse con su hija, Rachel, a quien abandonó cuando era niña. La serie explora temas como la identidad, la familia, el amor, el perdón y la discriminación que sufrieron las minorías religiosas en Turquía en esa época. La ambientación es preciosa, con vestuario y escenarios detallados que te transportan a la vibrante vida nocturna de Estambul en los años 50. Además, las actuaciones son excelentes y la trama te engancha desde el primer momento con giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Si buscan una serie con una historia conmovedora y una ambientación cuidada, The Club es una excelente opción, una ventana al pasado que te hará reflexionar sobre el presente. Y para terminar esta lista, les recomiendo Atille. Esta serie es un thriller místico que sigue a Atille, una joven pintora que vive en Estambul. Su vida cambia drásticamente cuando descubre que está conectada con Göbekli Tepe, un antiguo sitio arqueológico en Turquía, y que sus pinturas son representaciones de símbolos ancestrales que revelan secretos sobre el origen de la humanidad. La serie es intrigante, misteriosa y te hace reflexionar sobre el destino, la conexión entre el pasado y el presente y el poder de la intuición. Además, tiene una fotografía impresionante que captura la belleza de Estambul y la misticidad de Göbekli Tepe, y una banda sonora que te envuelve por completo. Si les gustan las series con un toque místico y una trama que te hace pensar, Atille es una excelente opción, un viaje espiritual y emocionante que te dejará con más preguntas que respuestas. Y ahí lo tienen. 10 series turcas cortas y subtituladas que les robarán el corazón. Espero que hayan tomado nota de alguna que les haya llamado la atención y que se animen a darle una oportunidad. Les aseguro que no se arrepentirán. Todas estas series son una muestra de la calidad y la diversidad de la producción turca, y estoy segura de que encontrarán algo que les guste, independientemente de sus gustos y preferencias. Las series turcas han conquistado al público internacional por su capacidad de contar historias universales con un toque local, abordando temas como el amor, la familia, la amistad, la venganza y la superación personal, con personajes complejos y situaciones que te hacen reflexionar. Además, la calidad de la producción, la fotografía, la música y las actuaciones son impecables, lo que hace que estas series sean una experiencia visual y emocionalmente gratificante. Ahora, para recapitular un poco, les mencioné Fi, un thriller psicológico, Immortals, una historia de vampiros, Ethos, un drama social, Aleph, un thriller policial, The Protector, una serie de superhéroes, Rise of Empires, Atemen, una docuserie histórica, Sassillet, un drama oscuro, Love 101, un drama adolescente, The Club, un drama ambientado en la década de 1950, y Atille, un thriller místico. Una mezcla para todos los gustos. Espero que esta lista les haya inspirado a explorar el fascinante mundo de las series turcas y a descubrir nuevas joyas que les roben el corazón. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto, cuál es su favorita y qué otras series turcas me recomiendan. Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué les pareció mi selección y si tienen alguna otra sugerencia para compartir con la comunidad. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Vamos a seguir explorando juntos el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Y no olviden traer sus palomitas de maíz para el próximo maratón. Les mando un abrazo enorme.